Arratsaldeon, bienvenidos a la segunda ponencia del ciclo sobre populismos, organizado por Lanbroa Kultur Elkartea. Como veis, esta segunda ponencia va a ser en castellano. Tenemos un ponente de lujo hoy, Juanjo Álvarez. Juanjo, que es catedrático de Derecho Privado, conoce muy bien Vergara porque fue director de la UNED durante, creo, 14 años y previamente incluso tiene una carrera futbolística, ¿no?, en distintos equipos, entre ellos el Real Unión y el Eibar. Entonces, es toda una persona con un bagaje que nos servirá hoy en bandeja un plato que no sabemos si es un plato frío o un plato que tendremos que cocinar a fuego lento, que es el derecho, la ética pública y el populismo. Democracias bajo presión. Lanbroa nos hemos metido en esta nueva aventura y en este ciclo por una razón. Vemos que hay una inquietud creciente en lo que es la sociedad y también la sociedad vergaresa, en la cual vemos que se ve un auge en toda Europa y en España de lo que son tanto los partidos populistas como los líderes populistas. Pero encima hay otro tema que Juanjo también hoy tocará en profundidad, que será la convivencia democrática. En este sentido, hicimos una primera jornada, una primera sesión, en la cual con Miquel Reparaz y con Joseba Zulaika pues nos permitió ver cómo en la sociedad americana, con su desigualdad, con sus problemas sociales, con su complejidad, pues han hecho que llegue un líder populista en un segundo mandato. Alguien que en principio, desde la lejanía, lo vemos como una persona prevaricadora, golpista, de todo lo que una persona, vamos a decir, a nivel ético y moral, pues no debiera ser, ¿no? Sin embargo, vemos también en Europa que la democracia parece que está en unos momentos, da una sensación de retroceso. Aristóteles decía que la soberanía tiene tres elementos: el que delibera, las leyes; el que manda, el ejecutivo; y el que juzga, el judicial. Alguien en el siglo XVII, Locke, dijo que la división de poderes era algo necesario para garantizar los derechos individuales. Han ido más allá, dicen, la democracia tiene que tener resortes para aquellos líderes que tengan tentaciones para aglutinar el poder y implantar tiranías. El poder tiene que tener sistemas o resortes para controlar el poder. Sin embargo, nos encontramos con una tendencia en la cual todos estos populismos vienen en avance y, por otra parte, parece ser que nuestros políticos también tienen posturas en las cuales pues, a veces son de dudosa índole ético y moral. Sin más, Juanjo va a ayudarnos a comprender mejor la situación y ver qué es posible hacer. Eskerrik asko gomitapenagatik eta aurkezpenagatik. Eta eskerrik asko denoi etortzeagatik. Ostiral arratsalde batean elkartzea gai mametxoari buruz azaltzeko, plazer eta erronka potente da benetan niretzako. Eta pentsatzen ari nintzen, etorri naiz unibertsitatetik, pentsatzen beti Bergara daiatzekoan niretzako da, ez dakit, lotura emozional bat, ez? 14 urte, baina izan ziren 14 urte oso politak. Eta orduan, beti pasatzen dut handik igual Gasteizea, eta beti Bergara niretzako da herri maitagarria. Eta egotia hemen seminarioan, eta ez dakit, polita geratu den ondoren, pena merezi du. Eta egia esanez, eta barkamena nahi dut eskatzea, horrela hitz egiteko moldatzen naiz, baina gai teknikoari buruz azaltzakoan ez naiz gai sentitzen. Egiten dut barruko itzulpena oraindikan, eta
errezago iruditzen zait eta erderaz azaltzia. Ese es el motivo de tratar de, sin adoctrinar, que sería la primera cuestión a señalar, y sin intentar caer en lo más fácil, entre comillas, que es diagnosticar, ¿no? Igual que ocurre con la geopolítica actualmente, que estamos en lo que se llama momento muro en la diplomacia internacional. Momento muro porque cuando cayó el muro de Berlín en el 89, la diplomacia y las cancillerías de los diferentes estados no sabían qué iba a ocurrir. Así es como estamos ahora en el caos geopolítico que tenemos por un lado, y por otro lado porque, como ocurre en Europa también con este tema de los populismos, yo creo que ya está hiperdiagnosticada la realidad de por qué suceden. Y a pesar de estar diagnosticados los problemas de Europa, no ponemos solución a ellos, y a pesar de también tener razonablemente claro de dónde proviene la desafección hacia la política y la generación de la ebullición o la efervescencia de movimientos de antipolítica populista, a pesar de tenerlo hiperdiagnosticado, tampoco adoptamos medidas que generen una mayor afección entre la ciudadanía y la política, ¿no? Y si en esa tesitura intentamos incluir, que es lo que proponía a los organizadores, intentar entender sin caer en tecnicismos qué dice el derecho sobre todo esto, ¿no? Sobre la organización, en el caso del sistema español, de una democracia formalmente homologable, pero que tiene evidentes sumideros por donde se va la credibilidad del sistema, y que no tiene que ver solo con actitudes personales, no tiene que ver solo con el discurso cainita que estamos viendo en el Congreso de los Diputados un día sí y otro también. Eso es un factor, pero hay otros elementos que merece la pena evaluar para comprobar en qué medida estamos, no tanto, en mi opinión, en una crisis de la democracia como sistema, que es lo que nos pretenden hacer ver, sino en una crisis del buen gobierno dentro de la democracia. Y trataré de explicar de alguna manera lo que quiero significar con esto, ¿no? Meter en el binomio el derecho, la normativa penal, la ética pública, la idea que me gustaría subrayar luego de que al final, cuando construimos relatos pero no los llevamos a la práctica de manera efectiva, la gente escuchamos con sordina cualquier planteamiento que nos hagan. Y me refiero, por ejemplo, a elaborar normas de transparencia, ¿no? Como la que existe a nivel del Gobierno central o la que ahora se está preparando, y creo que con una buena técnica legislativa, en el Parlamento Vasco. Pero yo no le llamaría transparencia a una ley que pretende mejorar el buen gobierno, le llamaría ley de integridad. Lo que hace falta es integridad institucional y personal. La transparencia no es el fin, la transparencia es un medio. Y la transparencia no es saber lo que hace hoy en su agenda pública el alcalde de Vergara o la diputada general de Guipúzcoa o el lehendakari o el presidente del gobierno. Eso es otra cosa. Y sin embargo, estamos yendo a aspectos más ornamentales que sustantivos, ¿no? Lo dejo ahí de momento para luego volver y para ir a la cuestión de la ética pública y para llegar a la idea de la judicialización de la política y la politización de la justicia en las dos vertientes, ¿no? Y tratar de reflexionar compartidamente sobre el escenario que tenemos. Y para eso yo lo que pretendía era agarrarme a lo que más conozco, que es el sistema jurídico, y cátedras de Derecho Internacional Privado, pero mi maestro Julio González Campos era magistrado del Constitucional, y a sus discípulos, entonces nos denominaba así, y yo lo tengo a buen recaudo esa idea, porque era una verdadera labor de maestro, nos hizo hacer dos cátedras o preparar dos ejercicios, uno de Derecho Constitucional y otro de Derecho Internacional Privado, ¿no? Y analizar la realidad del derecho constitucional permite entender algunas cosas de lo que está sucediendo, particularmente en el caso del sistema español, ¿no? Y me apetecía entrar en esa vertiente, empezando por lo que en la introducción se subrayaba.
la idea de la separación de poderes, que es de 1748, del siglo XVIII, del espíritu de las leyes que elaboró Montesquieu. 40 años más tarde, la Constitución americana pretendió emular esa reflexión de la separación de poderes, y hasta que ha llegado Trump bis, la segunda etapa, se presumía que el Estado americano y la Constitución americana era la forma más acabada de tener contrapesos al poder, de entender que al poder puede llegar un sátrapa democráticamente, puede llegar alguien, un autócrata, que en realidad utiliza el poder despóticamente y que llega democráticamente, y que previendo eso o previendo actitudes desviadas tiene que haber elementos de contrapeso que al poder ejecutivo por excelencia, en ese caso americano el poder presidencial, le pueda frenar. Hasta hace poco se decía así, buen amigo Pedro Miguel Echenique decía que el primer presidente americano era físico, conocía las leyes de la física, los contrapesos, y tradujo leyes de la física al derecho. Bueno, ahora se desmorona totalmente. Y además, yo estoy siguiendo un poco el debate americano de politólogos y juristas. Resulta que hay un artículo de la Constitución americana que en realidad permite interpretar como constitucional las barbaridades que está cometiendo Trump en términos estrictamente internos, de subrogarse en la función del Congreso con respecto a los aranceles y a otras muchas cosas, de usurpar lo que es claramente funciones de otros órganos, y resulta que copiaron un modelo de constitucionalismo inglés. Los ingleses eran para ellos la imagen a no seguir, porque por eso tuvieron la guerra del té, ¿no?, en Boston, en el origen de la independencia de Estados Unidos, pero tuvieron muy claro que no iban a tener un monarca, que no iban a tener un rey, que iban a tener una república. Fue la primera república articulada constitucionalmente, pero ese presidente es un presidente omnipotente. Y por lo tanto la interpretación que le están haciendo ahora los asesores jurídicos a Trump le está permitiendo todo lo que estamos viendo ahí. No me voy a detener de manera detallada en eso, pero sí en esa leyenda muy de los constitucionalistas de la línea formal, que entienden que con una buena estructura, con un buen andamio institucional, tú consigues una buena calidad democrática. Y eso no es verdad. No es cierto. Y yo quiero poner el ejemplo más concreto, que puede ser el del sistema constitucional español, porque es el que nos toca tener como supuesto paraguas de convivencia, ¿no? Y empiezas a ver cómo, primero, copiamos, así ha sido desde la Constitución de Cádiz de 1812, hemos copiado siempre y mal el modelo francés. Y además es que los franceses tuvieron una revolución liberal y aquí no la hemos tenido nunca, ¿no? Pero la separación de poderes nunca ha sido una separación de poderes para garantizar calidad democrática. Desde la primera, de 1812, en realidad la separación de poderes provenía, en el caso español claramente, de la desconfianza entendible hacia el monarca. No soy historiador, pero he leído la barbaridad de expolio que hicieron los Austrias, y sabemos lo que hicieron y siguen haciéndolo la dinastía de los Borbones, desde el punto de vista de su actuación. Eso da para un análisis, pero en un primer caso un literal expolio, el de los Austrias, y en el caso de los Borbones, pues directamente unas actuaciones incalificables desde ese punto de vista. Pero volviendo a lo que quería comentar, en el texto constitucional español no hay división de poderes. Solo se califica como poder el que no debe de ser poder, que es la justicia. Y se habla del poder judicial. No hay una división de poderes formalmente. Pero con eso o con todo es evidente que hay un parlamento con un bicameralismo imperfecto. O sea, no hay institución más imperfecta y más innecesaria constitucionalmente que el Senado actual. Con todo el respeto a senadoras y a senadores, no pinta absolutamente nada. No es una Cámara de Representación territorial, no cubre esa faceta de un supuesto Estado compuesto o plurinacional desde ese punto de vista, y se limita a ser muletilla de una determinada mayoría parlamentaria que no tiene ningún tipo de protagonismo. Y eso es un elemento
que debería de reformarse, ¿no? También sobre eso cabría hablar, ¿no? Hay tal aversión a la posibilidad de una reforma constitucional, solo la hemos hecho en 2+1, 2 ocasiones por Europa y una por eliminar el elemento de discapacidad, ¿no? En términos de hablar de minusvalías, ¿no? en el texto constitucional, un elemento de adjetivización que es correcto y honroso modificarlo. Pero cuando te has planteado hacer una reforma para mejorar la calidad, saltan todas las alarmas y no se hace. Luego podré tratar de hablar de esta cuestión. Pero os decía que lo que pretendiera tratar de haceros ver que detrás del formalismo constitucional y de que supuestamente ese andamiaje ya iba a servir para tener una buena estructura de poder, ¿con qué nos encontramos? Bueno, lo primero, lees la definición, y yo creo que es una definición impecable. Dice que España se constituye en un Estado social, el primer adjetivo es social, y democrático de derecho, y luego que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Yo creo que no se podría definir mejor. Pero de repente el adjetivo social se va al capítulo 3 de la Constitución, que es el de todos los derechos que no permiten acceder al Tribunal Constitucional para defenderlos. La pensión, la vivienda, todo lo que son derechos sociales, y has dicho que tu primer adjetivo es ese, va al capítulo 3 conscientemente. ¿Para qué? Para que no pueda ir a reclamarse, por ejemplo, una actualización de pensiones, un salario digno, ámbitos que se entiende que en un Estado social deberían de tener un contraste con el órgano constitucional, si este fuese imparcial. O sea, lo primero que haces es que el adjetivo que pones lo llevas a otro lado. Y ahí el previsible intento de constitucionalización del aborto que ahora se está debatiendo, si se hace con la técnica jurídica de incluirlo en el capítulo 3, yo creo que es una técnica incorrecta o una técnica de queda bien, pero no una técnica de constitucionalización del aborto. Pero la primera es que ves el texto y el capítulo 3 dice que son principios programáticos de las políticas sociales, ni siquiera derechos subjetivos. Luego, te dicen que es un Estado social y te lo desprotegen en esa vertiente. Solo por eso merecería la pena reformar el Estatuto de Gernika y convertir verdaderamente en derechos exigibles, subjetivos, derechos en los que creo que sí hay un consenso en la mayoría parlamentaria en Gasteiz. Solo por eso deberíamos de ser capaces de modificar y convertir la carta que protegemos y proponemos a la ciudadanía vasca mejorando el texto constitucional. Esa es digamos, la primera que sorprende. La segunda, de los muchos ejemplos que podría poner, ¿no? Os decía cómo el texto constitucional pretende, y por eso copió a los franceses también, entender que tiene que haber autoridades independientes que velen por garantizar que el gobierno no sea el que finalmente imponga las decisiones. ¿Vale? ¿Qué sucede en el sistema español? Fiscalía General del Estado. Depende de la presidencia del gobierno. Me da igual que sea Aznar, Zapatero, Sánchez, González. No tiene sentido que el organismo que defiende la legalidad dependa del presidente o presidenta, si alguna vez lo hay, del gobierno con un determinado color político. Que tú conduzcas a la fiscalía, a la dependencia orgánica de la presidencia del gobierno, en sí ya sería cuestionable en términos de calidad democrática. Pero lo es más cuando el funcionamiento de la Fiscalía es un funcionamiento jerárquico. Jerárquico significa que en Guipúzcoa, Juan Galparsoro, el fiscal jefe, que es buen amigo de la promoción, un chico majo, buen jurista, que quiso ser fiscal, no como, y no tengo nada en contra, por favor, de lo que, como estamos en familia, lo hablo sin filtro, pero una gran mayoría de fiscales son jueces que iban para jueces, que no sacaron la posición de jueces y que se pasan a la otra oposición después de estar 4 o 5 años preparando casi 800 temas. Pero aparte de esto, es que el fiscal general jefe de Guipúzcoa da instrucciones a todos los fiscales de cualquier juzgado. Y cuando el tema es un desahucio, un tema social, un tema no político, no pasa nada. Pero cuando introduces el factor político, a él le llega una consigna desde la Fiscalía Superior del País Vasco, que a su vez recibe una indicación de la Fiscalía General del Estado. Y si no lo haces, te remueven en el puesto. Entonces, esa es una primera circunstancia poco democrática,
Porque si el fiscal tiene que velar por la legalidad no debe de leerse con los ojos de la ideología del que está en el poder. Un primer elemento. Pero todas las demás instituciones que se conciben en el texto constitucional para hacer de contrapesos están colonizados por los partidos políticos. Por todos. Hasta la llamada nueva política, cuando llegó la mano de Podemos o de Sumar ahora, donde se decía que no buscaban el poder por el poder, cuando han llegado han dicho: yo quiero mi cuota de representación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en el Banco de España, y podría seguir así con todos los organismos reguladores que reproducen en su establishment, en su board, en su consejo, la mayoría que está gobernando. Y cuando hay alguien que no es así y que sale díscolo o díscola, el sistema no funciona y entonces el sistema utiliza otras cosas. Voy a poner un ejemplo otra vez, como si fuera, le llaman a todo Chatham House, ¿no? Esto que no hay nadie grabando para que no tengo ningún problema, no voy a contar ningún secreto de Estado, pero sí cosas reales. Resulta que Cani Fernández, que yo le conozco de muchos años en Quatre Casas, en la oficina de Bruselas, es probablemente la mujer que más sabe, la mujer y el hombre, la persona que más sabe de derecho de la competencia en España, porque estuvo 20 años al frente del derecho de la competencia en la Unión Europea. El derecho de la competencia es el que intenta evitar que si hay oligopolios o monopolios no nos perjudica a los consumidores, el que pretende hacer ver que lo que está hiperregulado, como el sector de la energía o el sector bancario, no sea tan opaco y se puedan conocer los derechos detrás. O sea, no hay comisión más importante que la de la competencia, que por cierto en Euskadi no la estamos trabajando bien. Tenemos ese déficit y el de la digitalización, en mi humilde opinión, porque si tienes un sistema de competencia fuerte, eres competitivo. Porque la competencia bien llevada es sana siempre que no perjudiques el mercado. ¿Por qué cuento esto? A Cani Fernández le propone Sánchez venir como independiente, su marido también es un coco economista, y decide que sí, que ya lleva años en Bruselas y que acepta venir a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que entre otras, por ejemplo, es la que ha tenido que evaluar la famosa OPA del Sabadell y del BBVA. Y ella comienza a operar con criterio técnico. Y cuando comienza a operar con criterio técnico y no con las consignas de Moncloa, le van poniendo problemas. El más evidente, buscadlo y lo veréis, es que le han quitado todo el sector de la energía y han creado una comisión específica de la energía. ¿Por qué? Porque quiero a alguien que responda a los designios que yo marque. Entonces, tienes una comisión del mercado de la competencia homologable, entre comillas. La politización de la OPA es lamentable, lamentable. Y yo creo que la Comisión Europea ha abierto un proceso de posible sanción porque una operación empresarial no la tienes que examinar políticamente, la tienes que examinar desde el punto de vista de si a nosotros, solicitantes de un crédito, el hecho de que haya un banco que nace de la fusión de dos, nos va a restringir el crédito o no, nos va a agravar el crédito o no, nos va a quitar sucursales. Eso es lo que tienes que evaluar. No si enfadas a Cataluña o enfadas a no sé quién con la OPA. Porque si abres esa espita en ese caso, ya no la cierras. A pesar de que tenga... Y entonces necesitas para hacer eso a alguien que no sea díscolo. Y esa colonización partidista de todo ese tipo de estructuras de contrapesos al poder representa una falla democrática que comienza a generar, para mí, un elemento clave, que es la desafección a la política, pero a cualquier otra cosa llega cuando se quiebra la confianza, que es la institución silente más importante que hay en la vida. Si tú no tienes confianza con tus compañeros de trabajo, por supuesto en tu familia, o con un equipo de gobierno, y se ancla la desconfianza, empieza a haber distancias. Y es lo que empieza a pasar en la ciudadanía cuando te das cuenta de eso o de la justicia, de lo que podremos hablar ahora también, ¿no? Y ese es un elemento clave. De hecho, ahora los politólogos que hacen los relatos sobre qué le pasa a la democracia hablan de democracia de confianza. Adela Cortina habla de que la desconfianza viene de que no se ha hecho una transición ética. Sennett, que me encanta, dice que la democracia es el arte de vivir en desacuerdo, pero que esos desacuerdos tienen que tener un cauce de manifestación, de solución.
eso suena muy bien, pero la realidad es que cuando tú ves cómo se está rigiendo el sistema, el andamio del que os hablaba al inicio, formalmente es impecable. Para cada sector existe una comisión o un órgano de contrapoder. Ese órgano de contrapoder no lo es un órgano homologador de las decisiones que se adoptan. Y creo que eso es un amianto, un veneno en el edificio de la democracia. En las instituciones que tenemos y en el déficit democrático que pueda haber, bueno, tenemos un sistema en la Constitución, monarquía constitucional, ¿no? Monarquía parlamentaria, que parece un oxímoron, ¿no? Monarquía estirpe, parlamento, lo elegimos el demos o el sujeto político, ¿no? ¿De dónde proviene esa figura, ¿no? Y cómo también ahí se ha homologado formalmente por el devenir de la historia constitucional, pero tiene un regalo envenenado detrás clarísimo. Y lo explico sin entrar en detalle. Monarquía parlamentaria significa que el jefe del Estado, que es a su vez el jefe de las Fuerzas Armadas, que son a su vez las encargadas de defender la nación española única e indivisible, eso es lo que dice la Constitución, es un señor que es elegido por vía de estirpe, ¿no? Y que aceptamos. ¿Y por qué aceptamos? Pues no sé, portugueses y italianos tuvieron como nosotros dictaduras, igual no tan brutales como las de Franco y ni tan duraderas, pero las tuvieron. Interrumpieron esas dictaduras un proceso en el que había una república, lo mismo que ocurrió en el caso de la Guerra Civil Española. Cuando acabó las dictaduras en Portugal y en Italia, lo primero que hubo fue un referéndum para que la ciudadanía votara el modelo de organización constitucional. Salió república y luego elaboraron la Constitución. Nosotros, ¿qué ocurrió? Peces Barba, recuerdo un encuentro en la Magdalena, sería el año 90. Yo creo que estaba con Carmen, que estaba embarazada de Fermín, que nació de ahí a unos meses, y yo iba a un curso de verano donde intervenía mi maestro González Campos, y estaban Miguel Herrero de Miñón, González Campos y Peces Barba, a cada cual más vanidoso. 3 hombres con mucho poder y cada uno allí mostrando su poderío. Y paseando después de comer y antes de empezar el curso en la sesión de la tarde, Peces Barba dijo: os voy a hacer una confesión. Y yo iba detrás del Lazarillo, yo iba escuchando, y lo que comentó es que él había sido el que había conseguido el modelo de monarquía constitucional legitimado democráticamente. ¿Cómo? Según él, no lo sé, el emérito, entonces príncipe, llamado a ser el jefe de Estado, según marcó el Generalísimo, para tener un convidado de piedra ahí, uno más de los monarcas de la historia monárquica española, que no tuviera mucho poder y que fuera manejable. Según él, el rey Juan Carlos futuro, entonces príncipe, le preguntó, no sé si en estos términos, por la legitimidad democrática que podía tener el hecho de que directamente se pasase de la dictadura a una supuesta democracia con un monarca que llega de esa manera. Supuestamente le preguntó. Y él dice que le dijo: mira, podíamos hacer, y tal vez ganaríamos porque la gente está deseosa de cambio, podíamos hacer un referéndum. Y probablemente lo ganaríamos, pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a meter la monarquía dentro de la Constitución, en el mismo PAC, vamos a someter al referéndum de la ciudadanía metiendo la corona, y aprobada la Constitución, que es lo que ocurrirá, está aprobada tu figura como monarca. Porque además, si se vota una vez, en la historia constitucional comparada, cuando abres la espita de una votación, en la medida en que hayan cambiado circunstancias históricas, se abre la vía a un segundo referéndum en un determinado momento. Por ejemplo, en 2014, cuando abdicó a favor de su hijo, hubiera sido un momento en el que, si él hubiera llegado de la mano de un referéndum, probablemente se hubiera dicho: oiga, más de la mitad del censo electoral actual no tuvo ocasión de votar esto. Estamos en el siglo XXI, votemos si queremos monarquía o república. Pero como no se votó una vez, no se vota dos. El Brexit tendrá en una nueva generación, seguro, si es que no desaparece Europa por su insignificancia, un voto. Pero no me voy a meter ahora en esa cuestión. Ahora vais al texto constitucional, y reformar la Constitución para pasar a ser una república es ciencia ficción. Porque requiere, imaginad que vosotros sois el Congreso y vosotras el Senado, requiere 3/5 partes del Congreso, 3/5 partes del Senado, unas mayorías cualificadas imposibles de lograr. Segundo, más difícil todavía, votáis para iros a casa, porque se disuelven las Cortes.
O sea, que yo voy a votar y voy a incentivar que me remueven del sillón y me quedo sin el puesto y a ver qué decide el partido, porque eso conduce a unas elecciones. Elecciones democráticas. Otra vez Congreso y Senado. Otra vez tiene que haber 3/5 en el Congreso y 3/5 en el Senado después de las elecciones, favorable a cambiar de monarquía a república. Y por último, referéndum a la ciudadanía. No se fían de la ciudadanía. Todo lo que tiene que ver con democracia directa está apocopado y limitado en la Constitución. Todo. ¿Existe el referéndum? Sí. Pero si Vergara decidiera que por San Pentecostés, Victoriano, Elena, por supuesto, José Luis, decidierais algo tan frívolo como aumentar un día más la festividad local, este es un ejemplo real de una población de Sevilla de hace un año, que decide que los ciudadanos y ciudadanas de Vergara, en aquel caso, creedme que no me acuerdo el nombre del pueblo de Sevilla, que los ciudadanos voten en referéndum, todos y todas, con una urna, por tener un día más de fiestas. Eso requiere acuerdo del Consejo de Ministros. O sea, la tutela democrática de someter a los ciudadanos un referéndum, hasta ese punto llega a la tutela de lo que es la democracia directa. O sea, es una barbaridad, es un ejemplo real, real. Oiga, los espectáculos públicos y los festejos es una cosa local. Quiero hacer un referéndum porque me quiero legitimar. No, mira, si haces unas consultas ciudadanas no hay ningún problema. Si haces encuestas tampoco, pero si pones urnas y les haces ir a votar, incluso fijaros la barbaridad del sinsentido jurídico. Si lo que el alcalde o alcaldesa de Vergara quisiera es proponer a los vecinos de un barrio el desarrollo urbanístico de ese barrio, como no son el demos político total, como no es un referéndum, ahí sí lo permito. Pero si la cuestión es someter a todo el pueblo de Vergara las normas urbanísticas de Vergara, autorización del Consejo de Ministros. Y lo mismo pasa con la justicia. El jurado es un jurado de mentirijillas. No se fían, y la iniciativa popular legislativa, otro ejemplo más. Pero estaba hablando del tema de la corona, que es un ejemplo evidente. Nunca va a haber una reforma constitucional que modifique ese régimen. Nunca. Nunca. Pero es otro ejemplo, el de la corona que quería subrayar. La justicia. Miro para ir. Voy muy rápido. No, Balcato. La justicia. El Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, tal y como está recogido, digamos que es impecable en su redacción formal, y lo que dice respecto, la Constitución lo que dice respecto del Consejo General del Poder Judicial es que es el órgano de gobierno de los jueces. Es decir, el Consejo del Poder Judicial no dicta sentencias, ni falta que le hace para el poder que tiene, pero es el órgano a través del cual, ni más ni menos, se selecciona lo que se llama la alta magistratura del Estado. Hay una buena parte de los magistrados del Constitucional, todos los magistrados del Supremo, todos los presidentes de los tribunales superiores de justicia, en este caso del País Vasco, todos los presidentes de las audiencias, es decir, la cúspide judicial se designa por un criterio político. ¿Por qué por un criterio político? Porque el modelo de designación de los jueces es un modelo ideológico e ideologizado. Los jueces llaman marmolear a ir al Tribunal Supremo. Marmolear, porque si vais al Tribunal Supremo hay unos mármoles imponentes, y marmolear es ir allí entre mármoles buscando un puesto. Porque en judicatura, donde la gran mayoría de los 5.000 jueces que hay y juezas que hay en España son funcionarios honrados, y por cierto funcionarios que ganan un sueldo digno, y un sueldo digno son 3.500 euros, que es un buen sueldo. Un catedrático de universidad gana eso, algo más, con sexenios. Quiero decir, no se hacen millonarios como un registrador de la propiedad o un notario, con todo el cariño a notarios o a registradores. Tienen vocación de servicio público. Y para que entendáis, en la justicia, yo no hice la mili, debe de ocurrir como en el ejército. Solo asciendes por sexenios o por trienios, por antigüedad. O porque tengas una determinada orientación ideológica y nos interese que estés en el Tribunal Supremo, en la Sala Segunda sobre todo, o en el Tribunal Constitucional, o en no sé qué Tribunal Superior de Justicia, porque interesa que se esté ahí. Y eso es como está funcionando el sistema, ¿no? Y yo recuerdo, y algún día creo que incluso en esta sala, en algunas de las charlas de Goyena Nagusi, lo hemos podido llegar a comentar, pero ahora que mi
Mi maestro que os citaba antes, Julio González Campos, murió hace ya unos años, tuvo la desgracia de morir el mismo día, unos años más tarde, de la muerte de Franco. Digo la desgracia por la cercanía. Él, que era un hombre que había sido del Partido Comunista y luego de Izquierda Unida, y era un hombre progresista en su concepción de la vida. Julio, cuando llegó al Tribunal Constitucional, se sorprendió de que en algunas de las deliberaciones del Tribunal Constitucional entrara, por ejemplo, Ángel Acebes, el ministro de Justicia de Aznar, a decirles: ustedes deliberen, pero tengan presente que esto es una cuestión de Estado. ¿Qué es una cuestión de Estado? ¿Qué me quieres decir? Yo delibero con mi deber de imparcialidad y de evaluar si procede o no procede una determinada decisión. Algunos de los que estéis aquí conoceréis la anécdota, porque a veces se entienden más las cosas con anécdotas que con teoría, ¿no? Julio fue el ponente de la mesa del Tribunal Constitucional que conoció del recurso de amparo de la Mesa Nacional de Ribatasuna. Él fue el ponente y dictó a favor del amparo. Entendió que no procedía en la entrada en prisión, argumentó, voy a detenerme ahora en el fallo, en la decisión que se adoptó, pero cuando falleció o cuando terminó su mandato, ETA había asesinado unos meses antes a Paco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, y que era catedrático de Historia del Derecho en la Autónoma, donde mi maestro era profesor catedrático de Internacional Privado. Eran muy amigos. Y desde el asesinato de Tomás y Valiente, al terminar tu mandato te ponían una escolta. El único magistrado que se quedó sin escolta fue Julio González Campos, y Ángel Acebes le dijo: a ti que te cuiden tus amigos de Ribatasuna. Y le sustituyó Elisa Pérez Vera, también catedrática de Internacional Privado, que heredó los dos escoltas de Julio González Campos, y uno de ellos pues se quedó haciendo protección del domicilio, vivía en Sor Ángela de la Cruz, ahí al lado de Cuzco, en Madrid, pues tratando de evitar un desenlace trágico como tal. Es una anécdota, pero esto es una democracia. Que un ministro se permita entrar en las deliberaciones de un tribunal constitucional explicando por dónde tienen que ir. Ahora, tal como está el Tribunal Constitucional, no hace ni falta. Porque lo lamentable en términos de confianza de justicia es que, y me da igual que gane la parte progresista o la parte de derecha, ahora hay una mayoría progresista, pero lo que no es aceptable es que porque hay esa mayoría progresista tú de antemano sepas por dónde va a ir el Tribunal Constitucional. Eso no es justicia, es otra cosa. Es otra cosa y no es entendible. Y cuando la justicia opera de esta manera, eso genera un elemento de desconfianza brutal, creo, en el sistema. ¿De qué manera hacerlo? Yo creo que, hablando y pensando en los clásicos, en la Grecia clásica, la manera de insacular, de seleccionar a los magistrados, era el sorteo. Y el sorteo tiene poco glamour político y poco glamour intelectual. Un sorteo, cara y cruz, esto como no era exactamente eso. Era lo que habría que hacer para elegir ese tipo de magistrados, los del Constitucional, los del Supremo. Porque lo que dice la Constitución está muy bien. Se tienen que elegir entre juristas de reconocida competencia y prestigio. Toma, eso es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que me interesa. Ser profesor de la universidad es ser suficiente prestigio, no, pero a este no nos va a ser díscolo, se va a portar bien, para adelante. No, ¿cómo se seleccionaban o se insaculaban como un ejemplo de algo aséptico democráticamente? Es que tú acabas entrando en un gran repositorio donde podemos meter 200 potenciales magistrados o magistradas, digo esa cifra por poner un ejemplo, que llegan a ese repositorio a través de un órgano verdaderamente imparcial de selección. O sea, lo que ocurre hoy día es que si tú eres de la Asociación Profesional de la Magistratura, es que eres del PP o de Vox. Y si eres de Jueces para la Democracia, eres del PSOE o aledaños. La militancia ideológica en una asociación profesional es lo que tiene que presidir la manera de seleccionar un magistrado o magistrada, o tiene que ser otra cosa.
Entonces, si tú tuvieras un órgano de selección verdaderamente imparcial y objetivo, y lo que hacen es introducir en esa urna candidaturas de personas que reúnen esos requisitos y les pones un número y se insaculan con eso, eso sería un elemento que garantizaría probablemente la imparcialidad. Lo otro es lo que pasa aquí o lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Trump tiene ahora muchos frentes abiertos judiciales, los gana todos. Hay uno que me interesa especialmente por la materia del comercio internacional, que son los aranceles, ¿no? Que es una norma ilegal, inadmisible, y además los aranceles de retorsión que está haciendo, ¿no? No son aranceles pensando en equilibrar economías, sino en decir, aquí mando yo, y si no haces lo que yo te digo, te meto un 15% más de aranceles. Ya ha habido 2 tribunales americanos, cierro rápidamente el paréntesis, que han dicho que los aranceles de retorsión, lo de la tablilla famosa, eso ya es impagable lo de ese día, ¿no? Diciendo aquí está el mundo y está bajo mis pies, eso no tiene amparo constitucional, no tiene anclaje constitucional en Estados Unidos, y lo ha dicho el Tribunal de Comercio, que es un tribunal especialista en el tema, y lo ha dicho el Tribunal de Apelación, el segundo nivel. Trump espera tranquilo porque de 10 magistrados del Supremo, 6 los ha puesto él, vitaliciamente. Y a lo mejor me equivoco, porque van a dictar ahora en noviembre, pero apuesto a que le van a dar la razón. Vuelvo a nosotros, ¿no? Pero eso cuando permite anticiparte el resultado de una decisión, la justicia, que tiene que ser un elemento de anclaje de la confianza constitucional, ¿dónde queda desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, ese es, yo creo, otro factor muy complejo, muy delicado, ¿no? Hay otros factores dentro de lo que es la estructura constitucional de la que os hablaba que podría recoger y desarrollar, ¿no? Pero lo dejo ahí para luego poder continuar con otra vertiente. ¿Y qué puede hacer el derecho por todo esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque el derecho al final, hoy día, está siendo también preso de los formularios. Es decir, bueno, si se cumplen mínimamente los elementos formales de tutela judicial efectiva, la decisión final entra en lo que se llama, otro concepto indeterminado, discrecionalidad técnica del tribunal. Discrecionalidad técnica. En el derecho todo es interpretable, pero curiosamente las cosas verdaderamente importantes, la pregunta más concreta que os quería hacer para entenderlo, al margen de la empatía que tengáis cualquiera de nosotros y yo mismo a todo lo que fue el procés catalán, Puigdemont, la propia ley de amnistía, que tiene muchos déficits desde muchos puntos de vista, pero hay una ley que se presumía, como todas, constitucional hasta que no se pronuncia el tribunal. Y unos magistrados que con toga se manifiestan antes de la aprobación de la ley y después delante de un tribunal, de sus tribunales. Inmediatamente ese señor o esa señora deja de ser imparcial, porque está exponiendo públicamente su oposición a una ley. Pero después llega al Constitucional y la declara constitucional. Y tú decides que no vas a aplicar la ley de amnistía a un señor y a un concreto delito. Eso es prevaricar. Eso es prevaricar. Y es la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y a la única persona de la Sala Segunda, una mujer por cierto, que se ha atrevido a cuestionar, se la han cargado, literalmente. Le han quitado de la ponencia del caso los propios magistrados. Entonces dices, hay un terreno, el ideológico y el político, que gobierna todas nuestras emociones, pero para mí hay algo mucho más profundamente antidemocrático, que es esto, que ocurra esto. Porque a partir de ahí, ¿con qué legitimidad te van a reclamar conciencia ciudadana, conciencia cívica, comportamiento fiscalmente responsable, cumplimiento de las normas, si el espejo en el que te miras es un espejo en el que esa dimensión en la que se tiene que anclar una democracia verdaderamente sólida funciona de esa manera? Se produce esa desafección desde ese punto de vista. Afortunadamente, que era la siguiente parte con la que quería concluir, porque me podía meter en más cuestiones jurídicas, pero no quiero cansaros con ello. Hay una circunstancia adicional, ¿no?, que tiene que ver con
con el desprestigio del ejercicio de la política por encima de la gran mayoría de personas que se dedican a la política, que son respetables, que dejan de lado su intimidad familiar para convertirse en una persona susceptible de crítica social, o sea, que tiene, en mi opinión, un valor el compromiso y el paso que se da. Pero tal como está hoy día la política, evalúas, ¿no?, circunstancias varias, y la que tenía prevista para comentar es el espejo en el que miramos la ética pública, ¿no?, la dimensión de la res pública, de la cosa pública, ¿no? Y en qué medida, y eso es lo que quería subrayar, si ahí realmente no hubiera las desviaciones que podemos estar viendo en más de un caso, si realmente eso permitiría frenar los populismos. Yo tengo una teoría, no soy politólogo ni sociólogo, pero yo creo que en nuestro caso, y me refiero a Euskadi, todavía tenemos un sentimiento de pertenencia a comunidad. Y cuando perteneces a una comunidad, el chiriquito por el que colarse la antipolítica y los populismos es mucho más difícil. El papel de Vox es absolutamente marginal, afortunadamente, por poner nombre y apellidos a una de las derivadas, pero creo que el concepto de comunidad, por encima de lo tribales que somos todavía en muchas cosas, de lo incapaces que somos de alcanzar consensos en muchas cosas, todavía tenemos un sentimiento de una argamasa de comunidad. Y la comunidad se vertebra desde la política. Me parece que es fundamental. Si la política renuncia a su capacidad transformadora a través de consensos, se buscan otras formas de encontrar esos consensos. O te vienen vendedores de feria, con todo el cariño y el respeto a las ferias y a los vendedores, por favor, a proclamar que hay otra manera más fácil de solventar los problemas que el tener que estar consensuando con políticos que además no cumplen con los que se hace, bueno, todo lo que es el discurso populista al que no me voy a detener. Pero siendo eso así, donde quería llegar es otra vez a examinar casos concretos. Porque la interacción entre política, ética y derecho suena mal. Y en la misma confianza que estamos hablando, todavía sin saber muchas cosas, algunas sí, porque tengo compañeros en la Complutense y me comentaban, la cuestión de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Y lo mismo hubiera sido si fuera el marido de la presidenta del gobierno. En mi opinión, bueno, lo de este juez que dejo innominado es un escándalo absoluto, pero demuestra que el juez de instrucción tiene un poder omnímodo. No hay persona con más poder que un juez de instrucción. Más incluso que los del Supremo, por muchas razones. Pero ese tema no es penal, es un tema ético. O sea, tú no puedes trabajar desde la Moncloa y dirigirte desde la Moncloa proponiendo promover una cátedra que no es un falseamiento de una cátedra. La UPV tiene 60 cátedras que no son de catedráticos. Cátedra se llama a un instituto, a un ente en el que, no sé, por ejemplo, Laboral Kutxa tiene una cátedra sobre economía social. Pone dinero, mecenazgo, para que trabajemos las personas que saben de economía social en promocionar la economía social. Y se llama cátedra porque participan universitarios, pero no la dirige un catedrático o catedrática. Salvada la distancia, eso es lo que está ahí detrás. Pero lo que está detrás es un problema ético. Tú no puedes prevalerte de la condición de mujer de presidenta del gobierno o de marido de la presidenta, lo que fuera, no es una cuestión de género, sino del lugar que ocupas para utilizar, joder, me han llamado de la Moncloa, pues estás influyendo de una manera éticamente incorrecta, tienes que separar los planos. Entonces, ¿por qué digo esto? Hay una eclosión de la idea de la ética y cada vez que Sánchez ha estado arrinconado nos ha dicho vamos a hacer una regeneración democrática. ¿No? Si haces una regeneración es que reconoces que el patio está bastante complicado, pero cada vez que habla de regeneración democrática emplea los mismos instrumentos y dice vamos a hacer una ley de transparencia que va a ser la más exigente de Europa. Con la ley más transparente de Europa puede seguir habiendo claramente desviaciones de poder. ¿A qué me quiero referir?
En España, en la política española, no solo en la política española, yo vengo de estar la semana pasada en Bruselas 4 días y ves cosas también en este terreno que estoy comentando ahora muy lamentables. Pero en el caso español, la primera que abanderó esta tesis que os voy a comentar ahora fue Esperanza Aguirre, que ahora va adoctrinando por ahí en televisiones, ¿no? De una manera lamentable. Esperanza Aguirre fue la primera política a la que se le abrió un procedimiento penal y quedó absuelta por prescripción del delito. La prescripción significa que ha transcurrido el lapso de tiempo pasado el cual ya no cabe acusación por ese delito. Normalmente la prescripción, por ejemplo, en delitos de índole vinculados a desviaciones éticas son 5 años. Si cuando te pretende juzgar el juzgado han pasado 5 años desde los hechos, tú quedas absuelta por prescripción, no porque no hayas cometido el delito, sino porque no se puede enjuiciar el delito. Bueno, ella salió diciendo que era la campeona del mundo mundial, como si la vara de medir de un político fuera el Código Penal, como si el código de conducta de un político o de una política fuera que si respeta el Código Penal ya es un buen político. Yo creo que entre la Audiencia Nacional, que todos podemos tener hoy en mente por lo de Jainaga, y lo penal, y el comportamiento de ética privada, en la ética pública hay un camino que hay que atender y respetar, de integridad y de proteger las posibles colisiones de conflictos de interés, que los hay. Y eso requiere verdadera voluntad de actuar con integridad institucional, no con transparencia, como os comentaba al principio. Entonces, lo que yo creo es que la ética tampoco garantiza en sí mismo la buena política. Puede ser intachable éticamente y no ser un buen político a la hora de ejercer. Pero lo que tengo claro es que no puede haber buena política si no hay ética. Y sin embargo, pensadores muy renombrados y poco leídos, creo que más nombrados que leídos, como Ortega y Gasset, que yo creo que promete más que lo que cumple en muchos de sus escritos, con todo el respeto, pero Ortega y Gasset decía que a un político no hay que valorarle por cómo hace las cosas, sino por lo que consigue. Y en mi opinión es exactamente lo contrario. La clave en la política son los procedimientos a través de los cuales se llega a una toma de decisión. Porque si yo estoy al frente de un ayuntamiento o de una diputación o de un gobierno y tengo la convicción de que lo que tengo que hacer es lo que favorece al interés público, 1. Y 2, tengo la conciencia tranquila, lo que tienes que hacer es hacerlo, llevarlo adelante, con el riesgo de que no salga bien. Lo que a mí me parece llamativo es que un político o una política dude, da la sensación de un liderazgo débil. Y a mí que un político me diga no lo tenga claro, me parece saludable. Y segundo, igual que no acertamos nosotros en la vida, puede no acertarse, pero si el procedimiento es correcto, ese error que podemos cometer todos será un error, ¿no? Pero recuerdo un caso, y además puedo dar el nombre, pero lo vais a tener todos a lo mejor en mente, pero un consejero del gobierno navarro al que la oposición le abre un proceso penal por una circunstancia concreta, era la anterior legislatura, y es Ayerdi, al que podréis tener muchos en mente. Pero me parece el caso más sangrante de los que ha podido haber. Y además, leyendo a Mazzucato, a la economista italiana, tenías la defensa asegurada. Lo que hizo este hombre, y está así probado, después de 4 años de instrucción que le ha costado su carrera política, porque en el momento en que fue investigado, ahora le llamamos imputado, tuvo que dejar sus cargos. Y se le acusaba de prácticamente no de llevarse dinero al bolsillo, pero de haber utilizado el dinero público para unos fines privados. La realidad de ese caso en concreto era, y así lo ha acabado resolviendo el Tribunal Supremo, la realidad del caso era que el gobierno navarro decidió apostar en un determinado modelo energético por una prueba de una serie de técnicas que podían garantizar lo que, por cierto, los navarros tienen mejor que nosotros, que es tratar de superar nuestra debilidad secular energética. Nos han dado 100.000 vueltas en eso y en otras muchas cosas también desde esa vertiente. Pero a lo que quiero llegar, decide políticamente arriesgar un dinero público donde todavía el sector privado no veía negocio.
Y cuando el sector privado no ve negocio, tampoco arriesga. El capital busca la seguridad y dice, voy a aventurar y a invertir un dinero en intentarlo. Y no sale bien. No sale bien, pero ahí no había ninguna malversación de fondos públicos. Se había hecho con luz y taquígrafos, como al final se ha dicho, y no había ninguna desviación de fondos. Arriesgó para intentar llegar a un objetivo. ¿Eso es una desviación ética? Si lo has explicado en el Parlamento, si has hecho una licitación para los concurrentes y el intento de lograr un determinado objetivo no sale, ¿eso tiene que medirse por la vía y la vara de lo penal? La judicialización de la política y la politización de la justicia. La judicialización de la política es inevitable. Incluso podríamos decir, no es deseable, pero que un juez pueda verificar si un político actúa correctamente o no, diríamos, bueno, es razonable que un juez imparcial, igual que nos puede juzgar a nosotros, evalúe eso. Pero no es lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que se presentan las querellas en razón de qué juez o jueza de instrucción esté en ese momento en el juzgado para tener la garantía de que el tema va a ir adelante. Volvemos al mismo punto de partida, ¿no? Que es lamentable desde esa vertiente. Entonces, otra vez se produce un campo de desconfianza en ese terreno que hunde además el sentimiento de pertenencia a un proyecto político, ¿no? Cuando el fango de la corrupción inunda ese campo, todo de alguna manera pasa a un umbral en el que no hay esa interacción la que tiene que haber con la ciudadanía. ¿La solución son los códigos éticos de los que nos estamos dotando? Son una herramienta. Si realmente se funciona bien, son una herramienta. Pero yo he trabajado en la elaboración de varios de ellos. Pero luego volvemos al punto del contrapeso. Porque yo he vivido guerras de celos por originalidad entre territorios. Somos una confederación asimétrica y mal avenida, la de que es Euskadi como comunidad autónoma, no hablo de Euskal Herria, ¿no? Pero la que estamos constituidos institucionalmente es un sistema que yo creo que requiere de reforma, pero no me voy a meter ahora en ese charco, ¿no? Lo que sí es claro en línea de lo que se estaba comentando es que desde el punto de vista político, y voy a dar otro comentario, quieres muchas veces tener dosis de originalidad. Los de Guipúzcoa han hecho esto, yo voy a hacer esto que suena mejor, como algo para enmarcar. Pero luego resulta que la piedra de toque de un código ético es que diga algo diferente a la ley, ¿no? Respetar la ley no es el código ético, es respetar la ley. Y si vulneras la ley tienes una sanción. El código ético tiene que ser otra cosa. Y ese código ético tiene que tener un cauce para constatar si es postureo o lo estás llevando adelante. Y resulta que la comisión que evalúa, la comisión ética de altos cargos de un lugar o de otro, tiene minoría de independientes. Si tienes minoría de independientes, estos van a poder dar una opinión, ¿no? Pues la decana o el decano de la Facultad de Derecho, en el caso de Guipúzcoa, pero tienes una desconfianza hacia abrir el control de esa comisión por personas expertas ajenas al establishment. Y cuando haces eso, la sensación que estás dando es que no crees de verdad en esa dimensión ética. Y creo que nos hace falta, como el llover cuando no llueve, ¿no? Que realmente se demuestre que esa realidad, que en mi opinión lo es, que hay una gran mayoría de representantes políticos que están para desarrollar una actividad y un servicio público y no para lucrarse o para desviar actividades o actuaciones, que realmente conectemos con la ciudadanía en ese punto, ¿no? La quinta circunstancia, y termino, es en la ausencia de los consensos, lo estamos viendo en Europa, lo vemos en Euskadi, lo vemos en territorios dentro de Euskadi y lo podemos ver en problemas más locales. La manera de hacer política está más anclada en la confrontación que en el consenso, ¿no? Cuando tú no estás gobernando, cualquier planteamiento que creas que puede favorecer o fortalecer al gobernante, te duda o dudas si apoyarlo o no apoyarlo. Porque estás pensando en electoralismo y no en política.
¿Y cómo solventamos esto, ¿no? Porque os hablaba al inicio que de casi todos los problemas que tenemos, el diagnóstico está hecho y creo que suele ser diagnósticos razonablemente acertados. Pero luego no hay voluntad política de llevarlo adelante desde ese ámbito. Y todo eso acaba conduciendo a que haya un punto de desafección hacia la política, que es el caldo de cultivo para que llegue un tipo de mesianismo, ¿no? De nuevo liderazgo, unido a otras cosas. Yo vengo un poco tocado emocionalmente de los días en Bruselas, porque allí, de Bélgica para arriba, hay una absoluta obsesión con la idea de que hay una guerra inminente y el miedo a la guerra, como elemento sociológico colectivo, hace que seamos una masa gregaria, hace que aceptemos un tipo de liderazgo como el de Trump o el de autócratas que los hay en Europa, porque detrás de una guerra todos los demás problemas no existen, ¿no? Pues la sociedad argentina con Galtieri y la barbaridad de la Junta Militar. Se inventa la guerra de las Malvinas con los ingleses en el 82, los 7 meses que duró y que llevaba una carnicería a los jóvenes argentinos, la gente abrazó patrióticamente la defensa de Argentina con la Junta Militar, ¿no? Con Galtieri y toda la gentuza que tiraba a la gente, secuestraba, tiraba con aviones, porque la guerra bueno, y Netanyahu es otro desgraciadísimo ejemplo de todo ello, ¿no? Pero esa idea de colocarnos el nubarrón de una situación geopolítica compleja para adoctrinarnos, hacernos más gregarios todavía y por último, aceptar involuciones democráticas con un tipo de liderazgo macho alfa, por supuesto, porque ese es el tipo de planteamiento que emerge, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad y la política para ello? Repolitizarnos. Nos tenemos que repolitizar, ¿no? O sea, la política es el problema y es la solución al problema. Y lo deberíamos de hacer. Y cuanto más tardemos, en el caso europeo o en nuestro caso, más distancia va a haber entre nosotros y esa clase dirigente entendida de esa manera, ¿no? Entonces, creo que ahí hace falta un punto de inflexión al que no hemos llegado todavía. No sé qué hace falta, ¿no? Pero lo decía Mario Draghi y Enrico Letta, que estaban en una de las charlas, decían, hace falta que nos invada Trump para que nos demos cuenta como europeos que estamos siendo unos súbditos, unos vasallos, insignificantes seguidores de lo que marca. Hace falta algo tan catártico y lamentable como eso para unirnos en relación a lo que es un planteamiento o proyecto político. Parece que el día a día no requiere o no exige desde la ciudadanía de medidas de rebelión cívica, ¿no? Y yo creo que todo lo que tiene que ver con Gaza revela que tenemos mucho más poder del que creemos como sociedad y que en nosotros está también buena parte de ello, ¿no? Porque al final un político viene también de donde estamos ahora, viene de la sociedad civil, ¿no? ¿Cómo lograr, igual estoy dibujando un escenario demasiado ingenuo, pero esa es la forma a través de la cual actuar? Enganchar, no con un relato, que lo más importante no sea tu jefe de gabinete de comunicación, sino transmitir credibilidad. Y eso no se transmite si no se cree en lo que se está haciendo y si no se entiende que el problema que estamos teniendo es el que os estaba comentando ahora, y ponerse verdaderamente a reformar esas cosas, ¿no? Entonces, no sé si caigo en el pesimismo o no, pero eso es lo que os quería transmitir pensando. Sartori dice que él es un pesimista ilustrado. Yo prefiero decir pesimista constructivo. Las cosas no están bien, pero tienen solución. No podemos caer en el derrotismo de que no tienen solución. Y está en nuestras manos. Y yo creo que es reconquistar la política para el bien común. Me parece súper importante. Bastante egoístas somos cada uno y cada una de nosotras pensando en lo nuestro. De esa manera no se hace comunidad ni se resuelven los problemas. La política tiene que ser el elemento fusible para todo eso. El espectáculo que estamos viendo en muchos sentidos es poco favorecedor para esto, pero merece la pena intentarlo. Bueno, besterik ez, eskerrik asko. Sí. Gracias, Juan José, por esta charla tan interesante y esta disertación sobre temas tan complicados. Entonces, vamos a abrir la ronda de
ruegos y preguntas. Bajaré por aquí y aquel que quiera hacer una pregunta, por favor, me acerco a él y le acerco el micrófono. Al hacer la pregunta, por favor, tratar de ser breves si es posible, y si la persona pertenece a alguna institución que quiera nombrar, si está representando a esa institución, que lo haga también. Sí. Entonces, un momento, bajo por aquí. Perdón. ¿Pregunta? Sí. Bueno, primero felicitar por la charla y también por las de lengua de signos. ¿Cómo ves ahora mismo actualmente el Estado de Derecho? Menuda pregunta. Yo creo que he tratado de explicar, el Estado de Derecho tiene los mimbres para poder ser parte de la solución del problema, y actualmente es una gran parte del problema, porque se utiliza el derecho para unos fines que no son los de interés general en muchos casos, en general. Entonces, primero hay una sensación de que el Parlamento, digo en global, y creo que es válido en muchos ámbitos, el Parlamento no es un elemento tanto de control del gobierno cuanto de muletilla del gobierno, ¿no? Dos, que en el Estado de Derecho actual se mide la calidad de la democracia por las leyes de la física, el peso y la medida. Es decir, cuantas más normas o más leyes o más reales decretos se apruebe, mejor. Y vivimos en el postureo. Yo no creo en el poder taumatúrgico del Boletín Oficial del Estado ni del Boletín del País Vasco, porque se publica una ley, a lo mejor con la salvedad precisamente de la ley antitabaco, que nos ha cambiado la vida y nos ha dado calidad. Pero en general yo no creo que una ley es una herramienta que por sí sola sea capaz de transformar las cosas. Es una herramienta, pero no un fin en sí mismo. Entonces, hoy día, el Estado de Derecho es postureo. ¿Por qué? Si os dedicáis a ver el Boletín Oficial del Estado, y no solo ese, resulta que las leyes tienen más páginas de preámbulo que de contenido. O sea, cuando tú tienes que dedicar más páginas de una ley para explicar para qué sirve la ley que para su contenido, empezamos mal. Entonces, porque hay una pretensión de descubrir que formalmente todo está correctamente asignado. Y sin embargo, siendo el problema, solo podemos reconquistar la democracia con un Estado de Derecho. ¿Un Estado de Derecho puede permitir que la Falange se manifieste un domingo a la mañana y sea un partido democrático? Supongo que no. Pero es que no hace falta ser juez para entender que un partido que promueve la involución de principios y de derechos democráticos no puede tener un cauce democrático. Humberto Eco, que era un gran precursor de la idea de la libertad de expresión, decía que por supuesto que hay un límite en esa libertad de expresión y que por supuesto esa tontería de que todas las ideas son respetables y defendibles. No, todas las ideas pueden ser expresables, pero defendibles o respetables no, porque si respetar es defender el genocidio o defender la involución democrática diciendo aquí lo que hace falta es mano dura, un gobierno central y mano dura para todo lo que es el funcionamiento. ¿Eso es admisible? Pues el Estado de Derecho necesita algo más que una ITV y necesita una reforma, en el caso constitucional, clarísima desde ese punto de vista. El problema es que los jueces hacen de legisladores, los legisladores hacen de muletilla del gobierno y no tenemos verdaderamente una herramienta que a través del desarrollo normativo nos dé una verdadera protección. Y creo que le hace falta un retoque muy, muy importante desde ahí. Sí, muy bien. ¿Más preguntas? Sí. Arratsaldeon. ¿Cómo ves políticamente a Europa en el contexto mundial? Pues muy buena pregunta. Bueno, primero, tenemos que salvar el proyecto europeo porque creo que es la única manera a través de la cual hacer sostenible
nuestro modelo de bienestar, que con todas las quejas que quepa recibir o pueda recibir, lo tenemos que defender. Europa está desnortada totalmente. Totalmente. Antes decía que está hiperdiagnosticada, pero lo intergubernamental, los gobiernos de los 27 estados, se ha comido a lo supranacional. Europa era un proyecto de dos almas, es un tratado y por tanto los tratados internacionales lo ratifican los estados y tiene un componente intergubernamental. Los que mandan es el Consejo de la Unión, los 27 jefes de Estado y primeros ministros de la Unión, pero nació con la vocación de ser supranacional también, de tener una vocación en la que proyectara objetivos, intereses superiores al egoísmo de cada uno de los estados. Y estamos haciendo la guerra por nuestra cuenta permanentemente, en todo. No me voy a enrollar, pero solo enumero 3 errores estratégicos que se han reconocido y que no se enmiendan. El primero, tenemos una secular dependencia energética en Europa, ¿no? Y tenemos 27 modelos de sistemas energéticos. Encomendamos todo al gas y al petróleo ruso en su momento, y cuando Rusia invade Ucrania nos damos cuenta que los dirigentes alemanes estaban en gasísticas rusas y en petroleras, y la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, no, lo que ha ocurrido es que Europa somos una marioneta de Estados Unidos. Y Estados Unidos permitió a Alemania lo que hubiéramos debido hacer todos los demás, que es negociar con Rusia, yo te doy talento y tecnología y tú me das energía barata. ¿Por qué Alemania era la locomotora? No fabricaba muebles de cocina, que yo estuve años de abogado en Shea y Vegasa mejor que nosotros, ni hacía coches mejores que nosotros. Eran mucho más baratos y eran productores potentes, porque son gente disciplinada, pero lo que tenían era energía barata. Pero Francia, se suponía que en el esquema de Europa, Alemania era la atlantista y Francia era la europeísta. Mentira. Mentira. Ningún dirigente francés, salvo Jacques Delors como presidente de la Comisión, que no quiso ser presidente de Francia, dijo que después de ser presidente de la Comisión se retiraba y se retiró. Todos los demás han tirado para sí. Y Macron no está haciendo algo distinto de Trump cuando dice que vengan las empresas americanas que están por el mundo aquí, les doy suelo industrial gratis, trabajo para los trabajadores americanos y vacaciones fiscales. Macron lo acaba de hacer. 14.000 millones de euros solo para los automovilistas, para las empresas automovilísticas francesas. Y las alemanas y españolas que están en Francia, que les den. Entonces, nos vamos por el sumidero del egoísmo estatal. La Comisión Europea y von der Leyen es absolutamente sumisa de un poder establecido que no quiere que verdaderamente emerja. Tercero, tenemos la regla del veto, que 27 estados tan diferentes, como desde Malta a Chipre a Eslovenia o a Croacia, 27 tengan el derecho de veto en todo lo que no está europeizado. Europeizado está la política agraria comunitaria, 36.000 millones de euros, el 30% de la política, con todo el cariño al sector primario y la importancia que tiene aquí. Pero no europeizamos la política energética, la política de defensa, la política internacional, la política migratoria, la política industrial, y cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta. Entonces, si no nos unimos más, nos desintegramos. Y, por último, decía 3 errores estratégicos. Uno era ese, otro, encomendamos la defensa a la OTAN. Con la excepción de los países nórdicos, que luego algunos han entrado, todos los países que han entrado en la Unión Europea hemos tenido que entrar primero en la OTAN. Os hablaba de referéndum democrático, solo ha habido 2 en la historia democrática española. Una, la OTAN. ¿Por qué? Porque si no se entraba en la OTAN, no entrábamos en la Unión Europea. Se lo aprendió enseguida Felipe González, que ya apuntaba maneras de hipocresía, ¿no? Pues nos llevó a referéndum porque si no se entraba en la OTAN, como con Portugal, ¿dónde pone que para estar en la Unión Europea hay que estar en la OTAN? No, pero había que estar. Y el segundo referéndum fue con la fracasada Constitución Europea, ¿no? Pero el segundo gran error fue encomendar la defensa a Estados Unidos, que nos lleva a la guerra de Ucrania a cronificarla interesadamente por intereses geopolíticos, clarísimamente. Y la tercera fue que el comercio internacional lo basamos en el sudeste asiático, incluidas las cooperativas. Una empresa que se llamara multinacional hasta hace 3 años, si no estaba en Shanghái,
y en el sudeste asiático parece que no fuera una verdadera empresa multinacional. Y hemos ido a poner los huevos en la peor cesta, porque el sudeste asiático no puede ser nuestro modelo de crecimiento, ¿no? Entonces, me haces una pregunta que como europeísta me preocupa un montón, porque creo que tendríamos los mimbres para ello, pero la resolución de von der Leyen, ¿cuál ha sido? Patada a seguir. Fuimos primero 6 estados, ahora somos 27, vamos a ser 35. Con Moldavia, con Ucrania, con todos los Balcanes occidentales, con Albania, y todos estos van a llegar con el derecho de veto. En todas las políticas que he comentado, un veto de un solo Estado frena cualquier tipo de decisión. Entonces, podemos esperar sentados, no vamos a tener política industrial, no vamos a tener un verdadero mercado interior, no vamos a tener política de inmigración, no vamos a tener una política internacional que nos saque de la insignificancia. ¿Y por qué es? Porque los Estados y sus gobernantes no quieren renunciar al derecho de veto. No quieren ceder soberanía a favor de un proyecto que me parece imprescindible, fundamental. Y entonces el diagnóstico está hecho y nadie se mueve. Y es muy preocupante, porque ahí los ciudadanos somos comparsas, puros comparsas en ese punto, y me parece muy, muy preocupante. Siento ser pesimista, pero es un escenario muy, muy delicado. Vaya, Marcato, que da la luz y no os veo. Marcato. Has citado a Sartori, democracia directa, y no era muy partidario de los referéndums, ¿verdad? Y dos, la elección de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial y la corriente que pide que sea por cooptación. ¿Qué piensas de eso? Vale. Las dos, has citado muy bien a Sartori. Yo tampoco creo en la bondad absoluta de los referendos, pero y Suiza tampoco es la Arcadia feliz, ¿no? Allí, no sé, yo he ido con alguna frecuencia a Ginebra y a Lausanne por tema jurídico, y recuerdo una de las veces que estaba, se había aprobado votar por eliminar los minaretes de las mezquitas, que parece que no gustaba que en el skyline, así en el cielo, hubiera minaretes de mezquitas. Luego vas por las calles de Ginebra y entran con el burka a las mejores joyerías. Ahí no hay problema de que los musulmanes tengan una mezquita si pagan dinero, ¿no? Pero lo de los referendos nos daría para la democracia directa para otro momento, ¿no? Para mí la idea de cooptación es un no mal punto de partida, pero no es suficiente. Porque para mí el problema final es que la selección de algo tan relevante, tal vez con la exclusión del Tribunal Constitucional, que no es jurisdicción ordinaria, es otra cosa, no debería de anclarse en un tipo ni de mayorías políticas ni de mayorías parlamentarias, por tanto, porque la idea del legislador constitucional era que en realidad las mayorías cualificadas para obtener los consensos para renovar el Consejo motivara consensos transversales, gracias a la especialización del magistrado o magistrada. Y lo que se hace es un remedo. Si hay que reformar, ¿quién tiene más diputados o senadores? ¿El Partido Socialista que el Partido Popular? Pues entonces, de 20, yo tengo la mayoría y tú la minoría. La segunda opción, seleccionarla directamente por los jueces, tal como están hoy estructurados los jueces, y hablo con muchos magistrados amigos, al final vuelve la ideología, no vuelve la especialización. Y me parece un sistema vertebrador de lo que es la confianza en la democracia. Y no hay modelos comparados que podríamos evaluar. El ejemplo que os daba del sorteo, eso igual no tiene mucho glamour, pero me acordaba entonces, perdonad que haga un comentario, porque veáis si el sorteo es mejor o peor según qué casos. Un caso fuera de lo que estamos comentando, y perdonad esta diatriba. La normativa del registro civil previó, de una vez honrosa, por fin, bueno, igual debería haber hecho como la portuguesa, que el orden de apellidos sea el de la madre y el del padre por ley, ¿no? Pero previó, en una reforma de hace ya casi 10 años, que no fuera el del padre permanentemente, y que si hay un consenso en que sea el de la madre, fuera el de la madre. Vale. Y previó que si los hermanos son menores de edad, todos tienen que tener ese mismo orden de apellidos, pero que en la mayoría de edad yo puedo tener
un orden de apellidos distinto del de mi hermano y lo puedo cambiar porque me apetezca. Vale, pero ¿por qué cuento esta historia? Se previó en la ley que el padre y madre, o madre y madre, o padre y padre, en los modelos de filiación, que gestan un niño, que dan a luz a una criatura y que no se ponían de acuerdo, ¿cómo se resolvía? O sea, yo quiero que tenga mi apellido y tú que tenga tu apellido. ¿Cómo lo resolvemos? Pues la ley previó un sorteo. Un sorteo. Y dices, joder, qué manera más ridícula de resolver una controversia familiar. Vale, llega la reforma del Código Civil del 2015 y como eso no parecía gustar, dice lo siguiente la ley. En caso de discrepancia entre los progenitores, el juez resolverá en atención al interés superior del menor. ¿Cuál es el interés superior del menor? Decidme cuál es. ¿Cuál? O sea, has hecho una reforma impeius, peor. ¿Cuál es el criterio técnico que el juez va a tener para eso? Perdonar por lo del sorteo y perdona porque no te he respondido del todo a lo de la cooptación. Pero... ¿Crees que para los políticos se podría aplicar un sistema de incentivos parecido al que se establece para los consejeros delegados en la administración de empresas? Esto es que los accionistas u otras empresas le pudieran exigir o reclamar si no ejecutan de buenas formas sus actividades. Y como ejemplo, pongo por ejemplo, si un banco, un fondo de pensiones estableciera ahora mismo el sistema público de pensiones, se le encarcelaría a todo el Consejo de Administración por estafa piramidal. Es buena pregunta. Yo creo que el incentivo de un político nunca puede ser una prima de éxito, ¿no? Creo que habría que empezar porque el político percibiera lo cerca que está de las personas que le hemos dado la confianza de otra manera. Y me explico. Tu pregunta, que me encanta, me sirve para varias cosas, pero la primera es, tenemos el sistema más rígido y de menor participación ciudadana porque la Constitución monopoliza la representación política a través de los partidos políticos, que dice que su funcionamiento tiene que ser democrático, ¿no? Primero, yo voto una opción política con más o menos desafección, o la que menos menos desafección me provoque, voy a dejarlo en ello, pero a partir de ahí mi voto es una confianza a medio plazo, a 4 años, y hasta dentro de 4 años no sé nada más. No participamos, por ejemplo, podría haber listas abiertas, ¿no? Y que si elegimos 25 parlamentarios o parlamentarias para Gasteiz en Guipúzcoa, yo pudiera elegir en esa lista qué parlamentario o parlamentaria. El orden lo fija el partido, a saber con qué criterios, respetables, pero a saber con qué criterios, y yo acepto acríticamente. Ni me fijo, si os preguntara a quienes estamos aquí, y muchos seríais capaces obviamente, pero otros no, 5 nombres de parlamentarios o parlamentarias en Gasteiz, de los 75, votamos a una opción, porque el lehendakari o la lehendakari pueda ser la que me parezca más cercana, pero no hay un elemento, no hay una pulsión de cercanía, con la exclusión, yo creo, de lo local, donde sí hay un factor personal. No tenemos esa capacidad de cercanía, donde la rendición de cuentas no se tradujera en una prima de éxito y sí en que continúe pudiendo participar. El único elemento que tenemos en todo el sistema electoral que permite esta posibilidad es en la elección al Senado, ¿no? Donde puedes poner las cruces y puedes poner a uno de un partido que no es el que has votado en el otro caso. Es el único lugar, el más marginal, entendedme por favor la expresión, el de menor influencia, donde te permiten tener una soberanía decisional por encima de lo que ha permitido el partido político. La idea de un incentivo es interesante, pero yo creo que el mayor incentivo de un partido de un político no tiene que venir por la traslación de ese tipo de diseño. Por cierto que daría para otro campo, porque ese tipo de actuación en la empresa privada, en la que lo sinalagmático al éxito es que te paguen más, tiene importancia, pero cada vez tiene menos importancia. Yo creo que hay otros intangibles mucho más relevantes en
en muchos contextos también de esa dimensión. Pero yo creo que ahí habría una necesidad de reforma para acercar mucho más también a la ciudadanía y sentir el político o política la cercanía y la responsabilidad de no faltar a la confianza que han depositado en ti y la necesidad de explicar, ¿no? Al final, las sesiones de control al gobierno están ancladas en la idea de que cuando al día siguiente leamos el periódico nos quedemos con 4 cosas, ¿no? Están más ancladas en la idea de notoriedad que de mejora del sistema de gobierno. Y yo creo que ahí hace falta otro tipo de diálogo, que debería de empezar porque el vínculo entre el elector y el elegido o elegida tuviera una conexión más cercana. Pero tampoco eso se está trabajando. Lo mismo que en Europa, los europeos ni siquiera elegimos a través del Parlamento al gobierno europeo. Eso es un escándalo. O sea, si a mí en Europa me dijeran, voy a proponer a un presidente de la Comisión Europea que va a proponer eliminar el derecho de veto, europeizar estas políticas, desestatalizar los presupuestos y no hacerlo solo por estados, sino por regiones. O sea, me propone un modelo de Europa que me guste y sabiendo que le voto a esa opción, que además ha de ser transnacional, elijo a un gobierno que va a transformar las cosas, bien, pero es que en el caso europeo ni siquiera para eso vale. En el caso ordinario de un parlamento sirve para elegir un presidente del gobierno, una diputada o diputado general o un lehendakari, que no es poco, pero ese sentido funcional de la política no es suficiente para generar un vínculo que emocione, ¿no? que te una desde ese punto de vista. Creo que tenemos una última pregunta. Buenas tardes, Juanjo. Hola, Natalia. Pensamiento crítico es una herramienta eficaz contra el populismo. Entonces yo enfocaría en la educación. Y mi pregunta es si allí se aplica el pensamiento crítico. Si fuera así, entonces la juventud sería el futuro para una democracia de calidad. Más que una pregunta, es una reflexión que comparto totalmente. El populismo es la pereza del pensamiento. Cuando tú te vas al fútbol, por poner un ejemplo irracional, que efectivamente para mis hijos lo más importante de mi currículum es que jugaba en el Eibar en segunda división, pero perdonar el comentario, porque en el fútbol gritar, entender que es un espacio sin normas, insultar al contrario o al árbitro es como un analgésico, te liberas. Eso es pereza del pensamiento, que es donde está instalada la política en este momento. La idea de pensamiento crítico parece un oxímoron en este momento, porque las acciones políticas están más pensadas en lo irracional, en despertar emociones. El TikTok es emociones, divertimento y despertarte, ¿me cae bien o no me cae bien esta política o este político? Estamos anclados en ese ámbito, ¿no? Entonces, la receta es la ideal, pero ¿cómo? ¿Qué estructura social genera hoy día pensamiento crítico? No sé, en su momento, y casi todos somos de una generación en que hemos podido vivir editoriales de medios de comunicación con orientaciones ideológicas distintas compartidas. Eso era la pera. La ideología, que la cabecera de un periódico compartiera un editorial con otra cabecera de otro periódico de otro enfoque. Hoy día la prensa escrita, los medios de comunicación están pensados o para divertirte todo el día con el hedonismo del deporte, que parece que ser el único elemento identitario, el de una camiseta, que es una identidad abierta, muy facilona, o lo que es peor, para satisfacer tus necesidades de identidad. Es decir, para que lo que tú pienses todavía sea más radical y te alejes más de los demás. Y no para informar. Entonces, se retroalimenta. No solo no hay pensamiento crítico, lo que yo quiero es que no pienses. Lo que quiero es que estés en tu bucle en el que seas más extrema en tu reflexión, más irreflexiva en tu reflexión, más de una tribu frente a la otra tribu. Y también la lectura del mundo se está haciendo así. Putin es el malo y Zelensky es el bueno. Eso funciona así. Pero eso es como nos hacen funcionar. Ya nos han despertado la emoción vale los 15 primeros días de la invasión, luego ya digo, prefiero no ver el telediario porque no quiero ver esto, pero ya he puesto y ordenado la mente. Entonces, la idea de la educación en la que depositamos mucha confianza no solo es lo que ocurre en un aula,
tiene que ser la manera de educarnos cívicamente como sociedad. ¿Y qué estructuras de poder existen hoy día en la sociedad para vertebrar eso? Debiera de ser la política la que fuera capaz de generar desde la discrepancia consensos, ¿no? Yo no pretendo que todos piensen igual, sería además de aburrido una insensatez pensar que todos pensáramos homogéneamente. Entonces, la idea del pensamiento crítico me encanta porque lo que estamos viviendo es esto, pereza del pensamiento. No quiero pensar, prefiero sentir emociones y guiarme por ello, y así nos va. Entonces me parece súper interesante la reflexión. Y como colofón, una última pregunta. Juanjo, euskaraz galdetzen aldizut, eta gero zuk erdaraz erantzun. Noski, bai. Eragozpenen bat itzultzaileen aldetik, ez, bale. Nik aldetuko nizuke, ikusten alduzu sistema, bueno, aipatu duzu batez ere, normalen bezala, Espainiako konstituzioa, hasieran, hastapenian ere, estatu batuak mintzagai izan dituzu, ikusten alduzu sistemaren bat, mundu zabalian, Europan, ez dakit nun, gaituago edo gomendatuko zenukenik, edo gaituago ikusten duzuna horrelako populismoei aurre egiteko, ala ez tamalez onenak ere hor kale egiten duta. Aipatu duzuenetik bat erantzuko nuke, ez, errotik ezberdina litzatekena, Britania Handia, non konstituzio idatzirik ere zauen, eta ikusten da horre populismoak azkenean bereak egin dituela, eta Brexita azkenean horren fruitu izan da, horren ondorio izan da, ez? Orain denak daude dolutik, hor hanka sartu genian, baina orain izorratu besterik, eta hau ja agian ez da sistemaren kontua, baina lehen horretara eraman zuena urrengo lehen ministro ere izaten daiteke, ez? Orduan, nolabait badirudi sistema honenak ere kale egin, ez? Edo ez dagoela jende arte behar bezain zuzenik edo hain oker izan ez daitekeenik horrelakoak saiesteko. Esker mile. Bai, zuri Jon, oso galdera potente eta potola. A ver, nola erantzun dut. Es difícil en el modelo del constitucionalismo comparado encontrar una especie de Arcadia feliz, ¿no? O sea, hasta las Arcadias que pensamos más felices, yo no he estado de visita puntualmente, pero he tenido 2 doctorandos, 2 años en Dinamarca, y es la sociedad aparentemente perfecta y más xenófoba que puedes imaginarte. En términos ya no con alguien magrebí o de Pakistán, sino con alguien que no pertenece a su comunidad. O sea, Arcadias felices de convivencia, las justas desde ese punto de vista, ¿no? Modelos de gobierno, el británico a mí siempre me ha encantado. El modelo que deberíamos de haber seguido es el británico, claramente, clarísimamente. Efectivamente, el anticipo de la era que estamos viviendo fue la de vender la mentira populista a la ciudadanía británica de que iban a rescatar el viejo imperio. Dominaron el mundo cuando dominaron las rías navegables. El imperio que tuvieron vía comercio y han sacrificado la herramienta más útil que tenían, porque hacían un negocio suculento estando dentro de la Unión Europea, en beneficio de la idea de la vuelta a un imperio. Pensar hoy día en un imperio, bueno, Trump se imagina emperador del mundo, ¿no? Pero yo diría que trataría de dar la respuesta pensando dónde tiene que estar el modelo de dominación geopolítica del mundo. Hemos tenido 3 a lo largo de la historia. Estoy haciendo un trazo grueso que nos lo dijo alguna vez Gurutz Jauregui en las aulas de Derecho en los años 80, ¿no? El primer modelo de dominación fue el Imperio Romano. Tenía el poder militar y donde ponía el ejército colonizaba e imponía su derecho. El derecho que hoy tenemos aquí es en gran parte derecho romano, su modelo de ciudadanía, su urbanismo, digamos que conquistaba a través de la fortaleza militar. Ese modelo, el de ganar por la guerra, parece que es el que se está instalando ahora, desgraciadamente, ¿no? Ese es el modelo que queremos para Europa o para Euskadi, si alguna vez llegamos a constituirnos de manera independiente. La semana pasada conocí al presidente de Montenegro, tienen menos que nuestra población, 600.000. Montenegrinos van a ser independientes, ¿no? Y bueno, eso nos da para otro campo, pero ese modelo supongo que hay que rechazarlo. Recordaba esto porque el modelo fenicio fue el segundo modelo de dominación geopolítica y lo supieron los ingleses. La primera gran crisis mundial fue la crisis del Canal de Suez, donde empezó a hundirse
la primacía británica. Y el tercer modelo fue precisamente el de la Grecia clásica, ¿no? El de los valores, el de la democracia, el de entender que conflictos existen, pero que si anclas en valores la solución, es posible hacer compatible una sostenibilidad del sistema con una credibilidad del sistema. Y eso lo hacen más las personas que las instituciones. Siempre discuto con mi compañero Daniel Innerarity, él dice que son los sistemas los que hacen buena o mala una democracia. Yo creo que son las personas. Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la Unión Europea, decía: nada subsiste sin las instituciones y todo es posible, lo mejor y lo peor, a través de las personas. Entonces, no hay un modelo perfecto. Desde luego, constitucionalmente, el modelo británico es un modelo mucho más abierto. Y un modelo, fijaros, Escocia, que ya era una nación, que pudo votar por ser independiente y que decidió quedarse. Y que con respecto a Europa votó por el Remain, por el no Brexit, abrumadoramente, de una manera. Cuando tienes tus señas de identidad bien marcadas, las puedes expresar y tienes la capacidad de gobernarte por ti mismo sin sentir el corsé de imposición, ahí emerge una buena democracia. Y aquí, en el discurso en España, todo el pluralismo parece bueno, el religioso, el de género, menos el de naciones. Porque, no hemos hablado de eso, no hay una constitución territorial. No hay cultura respecto a todo ello. Y entonces, porque copiamos a los franceses y nos dicen que es mucho más fácil de gobernar Francia que nosotros. Pregunta al puerto de Hendaya, que estuve, de Bayona, que te dicen que París está más lejos que Donosti o que Pasaia. Y aparentemente es lo más eficiente. O cuando hablábamos de eficiencia respecto al COVID y poníamos como ejemplo China. ¿Tú quieres el modelo chino? ¿Tú quieres el modelo americano que te daban $1.500 en un cheque y búscate la vida? El capitalismo feroz, voraz, ese es el que queremos. Yo creo que tenemos herramientas para reconquistar democráticamente un sistema que puede ser sostenible. Hay que cambiar estructuras de poder y hay que cambiar mentalidades en las personas. Yo creo que eso es el elemento clave. Yo ez dakit erantzuna egokia den ala ez, baina eskerrik asko. Agradecer a Juanjo esta tremenda, impresionante ponencia que nos ha dado, y sin olvidar los agradecimientos al Ayuntamiento de Vergara por dejarnos esta antigua iglesia para celebrar esto. Pues un aplauso muy grande. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Desde luego ha sido algo innovador para nosotros haber tenido esta comunicación también no verbal, y yo creo que ha sido algo positivo, con lo cual intentaremos en las siguientes también pues contar con vuestra participación. Sí,